Dale. Bueno, vamos. Ahí dice que... Espera que ahí está. Bueno. No vamos a hacer la presentación de nuevo. Lo que vamos a decir es que para nosotros es, primero, un honor gigante compartir con vos, Mabel, siempre. Son referencias. Pero aparte también compartirlo de esta forma, de esta manera tan íntima, tan cercana, claro. Podemos decir un Mabel Unplugged, ¿sí? Así que bueno, tenemos ganas de compartir con vos un feliz cumpleaños. Si a vos te parece, si nos dejás, Sí. si nos permitís. Un cumpleaños. Bueno, Ahí está. todos estamos saliendo de la pandemia, viste que pasamos los cumpleaños. Bueno, nosotros queremos, somos insistidores. Dale. Así Me que... parece perfecto y me queda grabado el recuerdo. Maravilloso, maravilloso. Me tomo un avión y allá aterrizo. Dale, pero ¿te gustaría compartir? ¿Te gustaría compartir con nosotros esta torta? Sí. Claro. Bueno, tenemos una sorpresa más. Vamos a hacer como un acto de magia, que no es matemática, es magia, no es magia, es matemática. Date vuelta, mirá. Vamos de vuelta. Ok, ahí está. ¡No! ¡Increíble! ¿Viste? Mirá, llegó del Lago Puelo. Ahora, este viaje hace que la torta se transforme, pero en colores, se transforme en formas, pero no se transforma en las ganas y el amor que te tenemos, Mabel. Increíble. Gracias, Piru. Gracias, Piru. Gracias. Maravilloso. Sí, maravilloso. Sí, ponelo en la heladera. Maravilloso. Claudia, ponela en mi heladera. Bueno, Mabel. Que Yo Soy Llorona es parte de lo íntimo del encuentro. Bueno. Aunque eso lo saben todos en realidad. Bueno, No. si te parece, Mabel, voy a hacer una pequeña Sí. presentación muy cortita, si vos vas respirando, y cuento un poco, alguito muy pequeñito de tu trayectoria. Ahora se va a empezar a cortar. Se pone la conexión inestable. ¿Vamos? Te presento un poquito. Cuando quieras. Vamos, bien. Dale, cuando quieras. Bueno, Mabel Rodríguez es licenciada y doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de matemática, docente e investigadora en el campo de la educación matemática y formación de profesores de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde dirige el profesorado universitario de matemática y la especialización en didáctica de la ciencia. Posee publicaciones del orden nacional e internacional. Y por sobre todo es una excelente, pero excelente persona, una amiga de la casa con la que siempre disfrutamos. Así que vamos a tener la oportunidad de escucharla un poco a Mabel en el recorrido de su trayectoria y a posteriori vamos a hacer una suerte de preguntas, ¿sí? Así que vayan pensándola, vamos a moderar esas preguntas. Yo voy a poner en silencio nuestro micrófono, Mabel, si te parece, y te damos la palabra como siempre y disfrutar de vos. Perfecto. Sí, a ver si puedo ya compartir. A ver, Déjame ver. ahí te van a autorizar, a ver. Espérate, ahí está. A ver. Déjame que mientras los esperaba estaba haciendo otras cosas y ahí medio que se me tildó el power. Bueno. Ahí estamos, a ver. Las cosas de los kilómetros. Ahí está. Yo ya estoy. A ver, compartir. En cuanto pueda ya. ¡Qué sorpresa me dieron! Qué bueno. A ver. No, todavía no está. ¿Me dejaste compartir pantalla? Sí. No,
Acá me sale que está inhabilitado para los participantes. Ya, ahí va, ahí va. Todos los participantes. Ahora sí, ahora sí. Ya Danos está. un segundito, cerramos todas las pestañas y muteamos, ¿no? Ahí vamos. A ver si ahí se ve. Está medio Sí, Mabel. nublado. Sí, Mabel, se ve. Sí, ya se ve. Se empieza a ver, tranquila. Yo todavía no, tengo el circulito así girando. Ahí está, ahora sí. A ver. ¿Estamos bien ahí? Yo ya veo todo. ¿Alguno me confirma y arrancamos? Sí, Perfecto, se ve Mabel. bien, Mabel. Perfecto. Bueno, muy bien. En este encuentro para charlar, que me encanta, agradezco, bueno, no solo la sorpresa, sino la invitación esta a pasar por este recorrido, un poco de lo que me llevó a estudiar cuestiones de educación matemática, iniciando donde inicié, y para ese recorrido, yo ahora los perdí de vista. Espérense, quiero ver por qué no los veo. Ahora sí. Para este recorrido, lo que me pareció interesante es pensar como en dos ejes. Por un lado, el eje de lo matemático. Ay, los pierdo de vista. Ahí está. El eje de mi acercamiento a la matemática, como Lucho recién contaba, yo empecé estudiando matemática en la Universidad de Buenos Aires y en algún momento empecé a trabajar en educación matemática, pero antes de trabajar en educación matemática enseñaba matemática. Y entonces, en un paralelo, voy a ir conversando con ustedes sobre mi acercamiento a la matemática primero, a la enseñanza de la matemática y a la educación matemática. A ver si puedo pasar esto. Bueno, la primera pregunta que uno puede pensar es ¿dónde me empezó a gustar la matemática? ¿Cuándo? ¿En medio de qué contexto me empezó a gustar la matemática? ¿Y cómo termino finalmente empezando a estudiar matemática en la Universidad de Buenos Aires? Yo tenía mis profesores de secundaria, siempre me salieron las cosas de matemática más o menos fácil, y me gustaba hacer ejercicios y me gustaba resolver cosas que hoy en día clasificaría como una matemática de tipo absolutista. Yo sé con certeza que ustedes saben qué significa eso, así que no necesito ampliar demasiado. Estas cuestiones así como universales, perfectas, abstractas, sin ninguna aplicación de nada nunca, con reglas para seguir, esas reglas no solo me salían, sino que me gustaban. Me gustaba tener esas reglas para seguir. En la secundaria había tenido profesores que para mi gusto eran fantásticos y otros compañeros han padecido y odiado. Así que por allá por el 83 empecé la licenciatura en matemática en la UBA y mi acercamiento a la enseñanza de la matemática fue 3 años más tarde. Yo ya estaba como más o menos a la mitad de la carrera y empecé a dar clase en el ciclo básico común con la sigla CBC, que era en aquella época el ingreso que había a la Universidad de Buenos Aires. Arranqué con el cargo más bajo que hay, se llama ayudante de segunda, un nombre, por cierto, no muy agradable, pero es el cargo al que pueden acceder quienes son estudiantes. El ciclo básico común había trascendido los exámenes de ingreso. Yo había tenido examen de ingreso, cursando materias y rindiendo exámenes y con cupo teóricamente, aunque en matemática todo el que aprobaba terminaba entrando, y el CBC era como una revolución y había atraído mucha gente a la universidad, entonces se necesitaban profesores, se necesitaban docentes y tomaban a gente estudiante, así como uno, que por supuesto sabíamos algo de matemáticas, fíjense que había cursado solo 3 años, y de enseñanza de la matemática nada. La carrera de licenciatura en matemática no tiene ninguna materia de nada didáctico, ni didáctica general, ni didáctica de la matemática.
Para esa altura, para el 86, cuando empecé a dar clase en el ciclo básico, lo único que yo pensaba era ser clara al exponer, que mi exposición, mis clases iban a ser expositivas, obviamente. Quería lograr claridad. No tenía nada, como les decía, de conocimiento específico de educación matemática, pero me había constituido por la negativa de algunos modelos que conmigo habían sido como resistentes a que yo aprendiera. Yo había tenido algunos profesores que me parecían patéticos y que yo decía, el día que me toque dar clase así no quiero ser. Entonces yo decía, bueno, así no, esto de este no, y en lo que quedaba trataba de moverme, o sea, iba así literalmente por la negativa. Como éramos literalmente ayudantes de segunda, nos daban unos cronogramas que nos organizaban qué era lo que teníamos que hacer clase por clase y nos decían qué ejercicios teníamos que resolver cada una de las clases. Yo empecé con toda la energía y las ganas a dar mis clases y pensaba que era fabulosa, pensaba que era maravillosamente clara, que todos mis alumnos tenían que aprender y aprobar. Tenía 120 alumnos, éramos 2 profes, y llegado el primer parcial, fuimos a tomar el examen, me llevo la mitad para corregir, nos repartimos mitad y mitad con mi compañero, y para mi sorpresa, en lugar de poner mis 60 dieces, tuvimos un montón de insuficientes y aprobados y yo no podía entender por qué. Si para mí las clases habían sido sumamente claras, les había contado todo lo que yo hubiera necesitado que me cuenten para poder aprobar, así que ahí tuve como mi primer desazón y mi primer sorpresa con cosas que no podía explicarme por qué habían sucedido y que hoy podría explicarme claramente gracias a cuestiones de educación matemática. Avanzó el tiempo, hacia finales del 91 yo estaba terminando la carrera, la licenciatura en matemática, las materias me habían costado un montón, había materias de una abstracción absoluta que en términos de correlativas no tenían grandes correlatividades, porque era tal la generalidad que uno la podía empezar de cero, ponía axiomas y avanzaba con esas materias, materias en las que yo no entendía nada y que recursé varias veces, o sea, no entendía ni la pregunta de mis compañeros, o sea, el compañero que se animaba a preguntar, cosa que era también osado, para mí era como un genio del más allá, yo no entendía ni la pregunta y menos la respuesta. Para ese momento yo ya tenía que hacer la tesis de licenciatura en matemática y me había invitado a hacer la tesis un profesor, Fausto Toranzos, la sigla FAT que está aquí es Fausto Alfredo Toranzos. Él me había invitado a hacer la tesis de licenciatura con él a raíz de una materia optativa que yo había cursado con él, una materia que había sido de geometría computacional. La materia a mí no me había gustado demasiado, él me había parecido piola a comparación de muchos otros profes, y entonces era como que era una posibilidad buena. Yo no hubiera sabido tal vez a quién acercarme para preguntarle si me quería dirigir tesis, no sabía lo que significaba hacer una tesis. Me acerco, bueno, él me había contactado, dicho que quería, que le interesaba que yo hiciera el trabajo con él y le acepto, me da para estudiar cosas de esa materia, geometría computacional, y volví y le dije que no me había atraído demasiado como para hacer la tesis, y él me contó que en realidad estaba trabajando en otra cosa. Él no trabajaba específicamente en geometría computacional, él trabajaba en convexidad generalizada, y me dio un artículo de su autoría de 2 o 3 carillas que estaba en inglés, cosa que para mí fue también una sorpresa. Yo sabía inglés, pero me resultaba una sorpresa que él, siendo argentino, me diera un trabajo para estudiar en inglés. Era una publicación que él tenía y ahí empecé a estudiar cosas de convexidad generalizada que me encantaron. El día anterior a recibirme, a defender la tesis de licenciatura, bueno, tuve que hacer la tesis, la tuve que tipear en un programa de una computadora vieja, una máquina, una 286 que usaba unos disquetes grandes así, que ustedes seguramente los más jóvenes no conozcan, los demás seguro que sí. Y el día antes de defender la tesis encuentro algo que no me cerraba de la propia tesis, que si yo estaba entendiendo bien,
estaba marcando un error en un artículo que él me había dado para la tesis. Él finalmente me dio 2 trabajos para la tesis. Yo no podía creer que eso fuera así. Y pensaba, hay algo que yo no estoy entendiendo el día antes de defender la tesis, y no supe qué hacer en ese momento, y decidí ir a la defensa como si nada hubiera pasado, como si nunca me hubiera dado cuenta de eso. Llega el día de la defensa y yo estaba en un desconcierto absoluto porque tenía que exponer en un pizarrón, en aquella época era así, en un pizarrón, y yo pasé por el error como si estuviera bien, conté todo, aprobé, me recibí, me pusieron un 10, me felicitaron, todo lindo. Y yo estaba con que el error ese, para mí era un error, lo veía con absoluta claridad, pero a la vez no podía creer que fuera un error de mi director y publicado en una revista. Al día siguiente, lo llamo por teléfono y le digo, doctor, me parece que hay un error en algo. Y me contesta, probablemente usted tenga razón. La espero mañana en mi oficina y me cuenta. Esto yo me había recibido 27 o 28 de diciembre de ese año. Me fui a la oficina al día siguiente, le conté y me dice, efectivamente tiene razón, hay un error. El error estaba en un lema que él había usado para probar un teorema. Y me dice, yo le tengo fe al teorema. Se cae la demostración porque la demostración usa el lema, pero hagamos esto, póngase a intentar demostrar el teorema y arreglar el lema. Yo me fui, eso era fin de diciembre, calor, verano, vacaciones, así que pasé ese verano pensando en cómo demostrar el teorema por un lado, cómo corregir el error por otro, y eso en ese momento salió la posibilidad de presentarse a una beca de la Comisión de Investigaciones Científicas, esta es la sigla, que es una entidad que financia becarios que quieren hacer investigación. Mi director, Fausto Toranzos, me arma un proyecto, yo seguía con mi trabajo veraniego y me sale una beca, me sale la beca de la SIC con la que empecé a hacer entonces el doctorado. Hacia marzo del 1992 le muestro, después de las vacaciones, lo que para mí era la demostración del teorema que me había salido y lo que para mí era la corrección de ese lema. Yo terminé modificando las hipótesis para que valiera el teorema y para que valiera el lema, y demostré la modificación del lema modificado. Y eso expuse en mi primer congreso en la UMA, la Unión Matemática Argentina, en septiembre del 92. En ese congreso, mi director él iba a exponer sus cosas y yo iba a exponer mi primera comunicación, y él, por supuesto, iba a ir a ver, a lo que a mí me ponía sumamente incómoda porque era como que era un genio para mí y se iba a sentar a escucharme a mí. Y estuve pensando mucho cómo hacer todo mi discurso oral para no decir que todo ese trabajo había nacido de un error de él. Logré hacer eso, logré tener un hilo del discurso que me permitía escabullirme a que el origen había sido un error en un artículo de él publicado en una revista de Europa, y para cuando terminé, él, que estaba sentado así como en segunda, tercera fila, dice a todo el mundo, le dice, sí, este es un error que Mabel encontró en un artículo que había estado publicado y lo corrigió. Y yo hoy en día entiendo que así es la cosa, así es la comunidad académica, pero en aquel momento me resultaba como incomprensible que él mismo dijera que había cometido un error. Para entonces, ya graduada de licenciada en matemática, empecé a trabajar en un terciario, entré para dar un ingreso. Era un terciario que formaba a futuros analistas de sistemas. Ese terciario había hecho un convenio con la Universidad Católica Argentina y estaban como queriendo reforzar el nivel del instituto. Yo entraba ahí para eso. Di en un ingreso toda la operatoria habida y por haber de la secundaria y más allá, tratando en aquella época, pensando que yo, que me consideraba buena exponiendo, iba a resolverles todo el problema de la operatoria a mis alumnos, así que les expliqué todo, cómo no había que distribuir el cuadrado en la suma, cómo se factoriza, todo lo que se me ocurrió,
y tuve mi primera materia a cargo, que fue una materia de álgebra 1, en la que me encontré otra de las sorpresas iniciales, que fue que todo aquello que yo había corregido explicando maravillosamente para mí, aparecía de nuevo en errores de mis alumnos, y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto si yo les di todo esto hacía unos días atrás? Esa fue la primera vez que me tocó tener una materia a cargo y que me tocó planificar. Y yo no sabía lo que significaba la palabra planificar. Me acuerdo, la directora de ese instituto era una señora grande, 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 con formación en educación generalista, y yo le iba diciendo, no sé qué significa planificar, qué es lo que tengo que hacer, qué se ponen los objetivos, qué tengo que poner acá, y ella me decía que iba en cada lugar de esa planificación. Hacia el 92 yo ya estaba estudiando el doctorado con esa beca de la SIC que les cuento, y ya había empezado a ver otra cara de la matemática con esta concepción claramente falibilista. Ya mi director me lo había dejado de manifiesto con la naturalidad con la que él tomó su propio error de él, de los referís y de la gente que había arbitrado el artículo para la revista, y yo estaba cursando seminarios para el doctorado. Tuve que cursar materias y además hacer la tesis que conllevaba hacer investigación, y la investigación significaba que me salieran demostraciones de conjeturas. Nada salía al principio, nada, nada. Yo tenía conjeturas que mi director me había puesto. Yo no podía ni siquiera poner una conjetura. Él me ponía las conjeturas y yo trataba de demostrar algo de eso. Y todas las semanas, los jueves, durante 5 años, yo me lo fui a ver a la facultad. Pasábamos toda la mañana, así no me hubiera salido nada. Yo le contaba lo que había intentado, él me daba ideas, yo me volvía con las ideas me servían, mucho, poco, nada, y seguía intentando, y me saliera o no me saliera, lo veía, me lo encontraba una vez por semana durante todas las semanas durante 5 años. Seguía en el terciario, disfrutaba mis clases absolutistas y tuve otra sorpresa en una materia de probabilidad y estadística que tenían estos chicos futuros analistas, donde yo me daba cuenta que no me entendían nada. Nada, nada, nada. O sea, me daba cuenta, les preguntaba, ¿pero ustedes están entendiendo algo? Y me decían que no. Y yo me iba a mi casa y pensaba qué otra cosa podía hacer para ver si podían entender algo. Volvía a la clase siguiente y probaba algo. Y así hice cosas disparatadísimas en aquella época, sin entender tampoco cómo podía ser que no entendieran nada, y sin cruzárseme a mí que había todo un campo en el universo que estaba estudiando esas dificultades, esas cuestiones desde la educación matemática. Para el 95 ya seguía con esta mirada falibilista de la matemática, y por primera vez planteé una conjetura. Mi director había tenido un problema en la vista y me había había seguido el contacto con un colega de él ya doctorado. El equipo en convexidad era muy chico, y este profesor, el otro, no Toranzos, Guillermo Hansen, me había dado alguna de las materias y me había encantado lo que él había contado, así con una visión sumamente constructiva de cómo se le ocurrían las cosas. Y yo tenía esa conjetura ahí que me jugaba que era cierta, y no podía llamar a mi director porque venía con un problema de salud, entonces lo llamé al otro, a Guillermo Hansen, y le conté, y me dice, a mí me parece súper bien, o sea, me parece posible esa conjetura, adelante, intentá demostrar. Bueno, un tiempo más tarde salió la conjetura. Hacia ese año, hacia el 95, ya abría la UNS recibió sus primeros alumnos a mediados del 95, nos tocó con un grupo chico de gente entre físicos, éramos 2 personas de matemática, eran 3 de física y 1 persona de economía, delinear lo que sería el ingreso, el curso de aprestamiento universitario. Tuvimos que tener muchos cuidados en ese armado porque la materia de matemática iba a ser común a todos los estudiantes, cualquiera fuera la carrera que iban a seguir. Entonces había como un compromiso de no espantar alumnos porque uno les diera una materia de matemática inalcanzable. Yo hoy en día diría que ese primer curso de aprestamiento universitario era un absolutismo disfrazado,
O sea, eran ejercicios sumamente guiados que tenían la intención de motivar cosas con contextos extra matemáticos, pero en el fondo era así, tenía alguna pretensión de trabajo en grupo, o sea, había alguna parte un poco más constructivista. Para finales del 97 terminé el doctorado, ya con otra cara, habiendo vivido y habiéndome llevado otra cara de la matemática. Y en la universidad, para esa altura, había una preocupación por el bajo rendimiento en el curso de aprestamiento universitario, había mucha deserción y a mí me venían insistiendo en que teníamos que hacer algo. Me bancaban que termine el doctorado, que se dio para esa época, pero ya después como que teníamos que hacer algo para poder entender qué era lo que estaba pasando con el curso de aprestamiento universitario, y con una compañera mandamos un primer resumen que nos aceptaron en un congreso de educación matemática en México. Yo suelo contar que para hacer ese congreso lo evaluaron con resumen. Si nos hubieran evaluado con extenso, no nos podían aceptar de ninguna manera ese trabajo. Era un resumen de menos de una carilla y pasamos todo un día en la casa de mi compañera tratando de hacer ese resumen, escribiendo el título, o sea, pretendiendo empezar a escribir por el título, cosa que eso es un error, escribiendo un renglón y borrando, escribiendo un renglón y borrando. Hasta que en algún momento pudimos armar ese resumen y empezar a acomodarlo y lo aceptaron. Para el 99 yo ya estaba haciendo investigación en convexidad y empezando con formación de recursos humanos en convexidad, y en General Sarmiento, que se largaba la primera investigación en educación matemática, nos pidieron hacer una investigación para ver cómo gestionar la diversidad que teníamos en los estudiantes ingresantes. Pedimos ayuda porque no teníamos la menor idea cómo se plantea un proyecto de investigación, cómo es la metodología. Yo ni siquiera sabía que había una metodología de investigación para trabajar en educación matemática, no tenía la menor idea que había líneas de educación matemática ni para qué se usaban. Y ahí largamos un primer proyecto de investigación que si quieren después les cuento los pormenores que hubo. Y hacia el 2000 ya nuestros estudiantes en Sarmiento de profesores, Patricia entre ellos, ya estaban llegando a tener que cursar las primeras materias de didáctica de la matemática, y como en Sarmiento no había nadie que pudiera dar esas materias, hicieron un convenio con la UBA y los mandaron a cursar a la Universidad de Buenos Aires. A Patricia le tocó hacer eso, acompañada por un docente de General Sarmiento, y yo fui al año siguiente como profesora que acompañaba a los estudiantes que tenían que cursar en la UBA. Yo era casi que una alumna más, o sea, iba en rol de profesora, pero no podía asumir ese rol porque no tenía la menor idea de nada de educación matemática, y lo que veía me desconcertó. O sea, no me cerraban las cosas, no terminaba de entender qué era teoría, por qué la teoría era teoría. Nos pasábamos analizando ejercicios y sacándole como jugo desde lo matemático, leíamos la teoría de situaciones de Brousseau, hoy sé lo que leíamos. Yo leía las cosas y todo me parecía similar. Bueno, hacia el 2001 ya armamos este primer proyecto de investigación y tuve a cargo una materia que tenía didáctica de la matemática en Sarmiento como una de sus tres patas. La materia no era didáctica de la matemática, se llamaba Educación 2, y tenía un eje en didáctica de la matemática, un eje en didáctica general y un eje en psicología. Por suerte tenía tres ejes, porque si yo hubiera tenido que llenar una materia con la nada que sabía de didáctica de la matemática, no sé cómo hubiera hecho. Yo ya ahí empiezo a entender que ya estaba como ubicándome en educación matemática con un inicio completamente arduo y solitario. Y a partir de ahí, 2002, 2003, en adelante, ya estábamos trabajando en ese proyecto sin saber hacerlo bien, haciendo intentos, mandando a congresos, mandando artículos, esperando las devoluciones, esperando que la evaluación que nos hicieran, no nos importaba si nos aprobaban o no, lo único que nos importaba era que la devolución nos sirviera para entender qué cosas eran investigación y qué no, qué estaba bien y qué no,
Me acuerdo de haber ido a preguntar con un escrito a gente experta diciéndole, si vos recibieras esto y sos referí de una revista de educación matemática, ¿lo aprobás como un producto de una investigación? Y no nos dieron respuesta fácil. Yo hoy en día entiendo que no sabían. O sea, esa es mi lectura de hoy en día. En aquel momento nos daban vuelta como una media, o sea, nos decían casi que lo que querían decirnos y nosotros tratábamos de entender lo que podíamos. Lo que sí a mí me empezó a quedar claro era que íbamos a tener que hacer nuestro surco. Yo lo decía caseramente así, o sea, como nuestro recorrido. Yo sentía que nos teníamos que diferenciar de alguna manera, sin tener la menor idea de cómo. Hacia el 2008 dejé la investigación en convexidad porque había mucha gente en Sarmiento que estaba incorporándose como investigador docente, había que darles cabida en los proyectos, había que empezar a formarlos. Yo ya sabía más de educación matemática y más de investigación. Había hecho un trabajo en el Infod que me había abierto como muchas puertas a entender la formación de profesores en todo el país, y ahí, más o menos para esa época, apareció esta claridad en mi cabeza de ese mapa de líneas, lo que había estado leyendo por años, que no entendía que correspondía a distintas líneas de educación matemática, se me había configurado como un mapa de líneas y había entendido que lo que había pasado en exactas cuando yo fui a acompañar como profe a la materia de didáctica de la matemática, había trabajado solo con una línea que había sido teoría de situaciones. Ahí empecé como a entender todo con mucha más claridad, entendí qué significaba analizar algo. A mí me decían, tenés que hacer un análisis didáctico, y mi pregunta era, ¿qué significa eso? Y no tenía respuestas, y las tuve que armar en base a esas devoluciones de intentos fallidos de presentar artículos a revistas y trabajos a congreso. Bueno, ahí entraron más investigadores docentes, ya estábamos con proyectos nuevos, habíamos hecho un proyecto, yo había alargado un proyecto bajo la línea de resolución de problemas, y me tocaba empezar a pensar cómo dirigir. Nunca había pensado cómo dirigir, en convexidad siempre fuimos pocos, y ahí estaba. Ya estamos llegando a la actualidad, y cuando revisaba este Power tiene la misma base de lo que yo conté ahí en el 813 cuando estuve, y me preguntaba de matemática, seguía sin hacer investigación en educación matemática y si algún día volvería, y no lo sé. Y me contesté cuando estuve ahí en el 813 en el 2019, cómo estaba haciendo investigación, y el orden que en aquel momento puse fue enseñanza de la matemática, o sea, cuestiones que me permitan entender cómo enseñar matemática, cómo mirar la enseñanza de la matemática para mejorarla, y estaba en formación de profesores y formador de formadores, y pensando hoy en día sobre matemáticas, sigo sin hacer investigación ahí, y la intriga de si algún día volveré, que me encantaría, pero no lo sé. Pero lo que sí me di cuenta es que invertí el orden de lo que en el 2019 dije, y hoy en día priorizaría primero la formación de profesores, porque es como la fuente de la dispersión de la buena educación matemática o de la enseñanza de la matemática, y sacando eso que hoy en día lo pongo como prioritario, lo que entendamos que nos haga falta. Estoy cerrando. En matemáticas siempre me interesó, me gustó, e hice investigación puramente teórica. No me interesaba si eso tenía alguna aplicación en algo. Si me preguntaban si se aplicaba en algo, decía, no sé ni me interesa. A mí me gustaba la matemática por la matemática en sí, intentar generalizar cosas y extender cosas porque sí, porque me gustaba. Y en educación matemática completamente al revés. Todo lo que tengo hecho en educación matemática, aunque sean cuestiones teóricas, nacieron de problemas que nos interesó estudiar. O sea, nacieron de mirar el aula, de mirar lo que estaba pasando ahí, y de a partir de ahí hacer un planteo de investigación para estudiarlo. Si en ese planteo hubo que hacer teoría, desarrollos o lo que sea, habrán sido en función de
responder a esta cuestión práctica que, que a mí me había inquietado. Bueno, en todo, claramente hoy veo todo lo que antes no veía, y sí siempre me interesó desde que empecé a ver, tratar de que otros acorten el recorrido que yo había tenido que hacer, ese recorrido de no tener idea qué significa lo que me están diciendo y el otro tampoco lo tenía muy claro, y respetar todos los gustos y las individualidades, cosa que no había sido eso lo que yo vi en la formación en educación matemática, y esta idea de poder entender qué es lo que no funciona y a partir de ahí seguir aprendiendo. Digo, nada mejor que seguir aprendiendo. Eso es como una síntesis del recorrido. Les agradezco el cálido espacio. Queda ahí el mail y queda el link a una página donde hay un montón de información. Yo ya sé que ustedes la deben tener toda porque tienen a nuestra gente amiga formando parte del equipo docente. Así que, bueno, ese es un poco el recorrido. Ahí. Con los avatares, ¿vieron? Con los avatares del recorrido. Tiene código QR, quiero decir. Tiene código QR. Sí, cosa que si ven el video y escanean el código QR no tengan que tipear, porque sí que es odioso tener que tipear ese link. Los avances en TIC también fueron habituales. Bueno, vieron que yo les contaba que mi tesis de licenciatura, que si quieren se las muestro, la tengo acá en este mueble de acá atrás, la tuve que tipear en ese año 91. En mi casa había una computadora porque mi hermano estudiaba ingeniería electrónica y él venía haciendo cosas con la computadora, yo no la sabía ni prender. Y mi director me había dado el Chi-Writer, era el programa equivalente al Word, si quieren, de hoy. Me lo había dado en un par de disquetes. Yo no sabía ni qué significaba instalar un programa y llegué con mi disquetito a mi hermano y le dije, tengo que hacer la tesis en esto. Él me instaló, lo hurgó, lo exploró, me contó y yo tipié toda mi tesis en un procesador viejo, que si quieren ver cómo se ve, se los muestro. Mi director era de avanzada en eso. Yo a él fue al primero, por supuesto usé retroproyector en aquella época, y a él le vi hacer PowerPoints con animación en la época previa al PowerPoint, a la difusión del PowerPoint. Así que sí, siempre hice todo lo que necesité, todo lo que me aliviana y me facilita, venga. Bueno, Mabel, ¿qué decirte? Siempre gracias, como siempre, disfrutar. A mí, no sé, no me acuerdo si fue la otra vez que decíamos que no siempre hablamos con, o no siempre tenemos la oportunidad de hablar con alguien que escribe, con el que leemos, que publica. Claro, y que está y que tenemos posibilidad de acceso directo. Digo, ahora tenemos la oportunidad de estar en acceso directo con una persona que está generando conocimiento, que genera conocimiento académico fuerte, pero también que genera grupos de trabajo, que tiene una capacidad increíble de hacer que toda persona que está cerca sea un poquito mejor. Así que, nada, si quieren preguntar algo, por ahí los que ya estén, digamos, sí, un poquito más avanzados. Era por ahí interesante que las preguntas que surjan espontáneas, capaz que no de toda la trayectoria, pero yo me acuerdo que había impactado mucho decir cómo a Mabel también le iba mal en ciertas cosas. Creo que un poco de toda la generosidad que ella tiene para con todos los que estamos en esto, tiene que ver con que esa trayectoria que no la pasó fácil y había muchas cosas que no estaban hechas, entonces hay mucho de lo producido como para facilitar el camino al que viene después y que no tenga que hacer esa búsqueda tan a ciegas que lleva un montón de tiempo. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de haber estado, que yo escuchaba tus hitos, al final estás reentrelazada ahí, porque yo era estudiante, después yo entré en ese grupo investigador, así que, ojo, Mabel, ¿eh? Sí, claro, sí. No, y la otra cosa que yo suelo decir siempre es, yo estuve en los zapatos del que no entiende nada en la clase de matemática.
O sea, yo no era la genia que sabía hacer esas preguntas desconocidas. Yo sé lo que significa no entender matemática. O sea, lo viví en carne propia. Y cuando decís, y no puedo ver un ejemplo de algo, ¿no? Está bien, me llevé la idea. ¿Y esto cómo voy a hacer para escribirlo? Yo estuve en esos zapatos. Yo creo que eso también ayuda. El que todo le resultó tan fácil, por ahí se posiciona en otro lado Sí, cuando le toca enseñar, suponiendo que todos son como él. A mí sí. me costó un Perú la carrera. Clases de consulta, que era, ¿tenés alguna consulta? Y el profe se sentaba en la punta esperar y nadie tenía consulta porque no se entendía, entonces no podías formular una pregunta. Sí, sí, sí. Entonces, el tiempo transcurría en esa situación así, hasta que terminaban las 2 horas y te ibas. Sí, sí. Yo, había materias que vos te sentabas y el profesor, en la primera clase decía, bueno, cada materia tenía 10 horas por semana. 4 que eran teóricas en 2 días de 2 y 2 días de 3 a continuación en general de práctica. En la práctica solían decir muchas veces, primer día de clase, bueno, nosotros en la práctica solo vamos a hacer consultas, no vamos a explicar nada. Y nos daban la lista de ejercicios. Yo decía, no sé ni por dónde empezar, no sé ni por dónde empezar a preguntar. Entonces me sentaba, intentaba algo, no preguntaba nada, porque a todo esto ya más de una vez había visto cómo los profesores maltrataban o se burlaban de las preguntas de alguno y yo no quería, la verdad que no quería pasar por eso. Tengo así el recuerdo del aula magna del pabellón 1, un aula enorme, un profesor que cuando alguien le hace una pregunta del medio del aula, se da vuelta con una cara como diciendo, ¿qué pavada me estás preguntando? Y estábamos todos que, claro, a partir de ahí, eso es un mensaje nada de subliminal, ¿no? Había que animarse después de eso a volver a preguntar. Yo no lo hice nunca. Nunca en la carrera, que tardé como 8 años, hice una pregunta. Eso también me hace ir por la negativa. Y hay alguien que levanta la mano. O se pone un saco o se saca el saco. Se ponía un saco, se ponía un saco. Te cuento que hay muchos de los estudiantes que están acá, son de los que estuvimos debatiendo uno de los criterios o los criterios de análisis de consigna, y donde de ahí surgió ese parrafito que agregamos. No sé si alguien quiere comentar algo de todo ese laburo, pero son, por lo general se dieron como materias como muy discutidas, muy charladas y tienen una mirada bastante crítica de nuestros textos, y justo, bueno, los aportes sobre el uso, viste, que siempre está en revisión, eso está bueno, están andando por acá las personas. Maravilloso, sí, si quieren me cuentan. Hoy se aprobó que siga la tercera edición de Perspectivas. Hoy, no, ayer, hoy me enteré. La Biblia, dijeron. La Biblia, dijeron los chicos. Educación matemática es la Biblia para nosotros. Yo siempre se los digo a los profes, los tengo a los libritos todos desgastados de tanto que los uso, ya se empezaron a salir las hojitas, ya, pobre. Sí, qué maravilla. No, en realidad yo más que preguntarte es agradecerte por todo lo que nos ayudás, por todo lo que nos ayudan tus aportes a nuestra trayectoria en el profesorado. La verdad es que a vos siempre te tenemos presente todo lo que escribís, porque es como súper fácil de entender, es lo que vos en realidad también marca lo que vos no querías hacer, ¿no? Y marca todo lo que a vos lo malo que te pasó, decir, bueno, che, vamos a aliviarle el camino un poco a los futuros profes, y la verdad que lo lograste, pero a la perfección, porque todos los aportes que vos hacés son súper fáciles de entender, tus videos, nosotros, por lo menos yo utilizo todo, ¿viste? De lo que ustedes hacen. Guardamos las clases, hay que guardar las clases. Claro. Para ir introduciendo porque ya son nuestras clases. Claro. Así que más que nada, más que hacerte alguna pregunta, es agradecerte por tus aportes tan sencillos, o sea, que los haces ver tan sencillos para nosotros. La verdad es que... Qué genial. La agradecida soy yo, en realidad, porque son cosas que hacemos para nosotros sin ninguna pretensión
Más allá de lo que por ahí, hay un montón de videos que yo armé para una clase que estaba dando en algún lugar y no entró, y dije, bueno, les grabo un videito y se los subo, y los liberé por si a alguno les llega a servir. Y bueno, o sea, yo les agradezco porque la verdad es que recibo un montón de gratificaciones y así de comentarios de la utilidad que le encuentran, y bueno, para mí es una sorpresa, ya ahora no tanto, pero inicialmente fue como una sorpresa fuerte que lo vieran útil. Así que es mutuo el agradecimiento, que decirles. Para nosotros es un honor. Totalmente. ¿Alguno de los Preguntas. Leslie, que es nuestra preguntadora especial. Acércate un poquito así más. Ahí aparece. Vení, sumate. Sumate. Hola, ¿cómo vas? Un gusto. Hola. Después yo te quería hacer una pregunta, pero nada que ver con didáctica y con matemática. No, es básicamente... No, ¿cuándo se pasa? Esto se toma. No, esta no. No, mentira. No, era básicamente qué te ayudó a serles resilientes, porque como vos decías, tuviste como muchas trabas en el camino. Sí. ¿Qué te ayudó a seguir, digamos? Mira, hace poco que me di cuenta, no me acuerdo hablando justo con quién, con todas estas avatares que yo tuve en la carrera, nunca jamás se me ocurrió dejar la carrera. Hoy en día no entiendo por qué. Digo, cuando yo veo por ahí a mis alumnos que les va mal en una materia y dicen, bueno, voy a dejar, nunca se me cruzó. No es que dije, ay, si dejo y hago otra cosa, no, bueno, no sigo porque ya estoy acá. No, no se me cruzó. No sé, creo que debe ser algo de mi naturaleza. La verdad es que soy de mirarle como el lado positivo a las cosas en general, y de pensar que uno logra lo que quiere lograr. O sea, no hay obstáculos. Al menos la actitud es esa. Si después uno no llega, no puede o lo que sea, bueno, pero eh, al menos la actitud, pero no me ubico. No sé, no se me ocurrió nunca. Y era carrera de por sí larga, o sea, yo tuve un ingreso de 6 meses, 5 de carrera, y en total estuve como 8. Y no tenía idea de que iba a trabajar, o sea, no tenía nada, no sé. Debe ser medio personal eso. Hoy en día mucho más consciente, ¿no? O sea, lo metacognitivo yo lo incorporé, tendría que ser una línea de lo metacognitivo. Lo metacognitivo lo incorporé en algún momento, no desde los inicios de ninguna manera. Al inicio no me daba cuenta ni por qué me iba mal, ni si tenía que cambiar algo en la forma de estudiar, no tenía nadie a quien... Sí, a mi hermano le pedí ayuda, mi hermano me ayudó un montón con las materias de matemática y así, primeras, con las iniciales. Él me lleva 2 años, así que él había visto materias de matemática antes y ahí sí le podía preguntar y yo le entendía, y él dice que nunca nadie le entendió salvo yo. Es un geniecillo mi hermano, ahí sí que está, toda la cosa brillante está ahí guardada. ¿Qué decirles? No sé. Y cuando entré a darme cuenta de las cosas y de qué sé yo, bueno, hoy en día lo pienso. ¿Hay alguna dificultad, algún problema? Vamos para adelante. ¿Se puede modificar? Veamos. ¿No se puede modificar? Bueno, pasó a ser axioma. Con eso, ¿cómo seguimos? Buenísimo. Gracias. Y al que se bajonea, si yo estoy cerca, le doy manija, ¿eh? Oh. Me caes re bien. Apoyo psicológico también das. Sí, o sea, ahí hay que remarla, dale. Sí, rememos. Sí. Dale. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Gracias. Mi nombre es Iván, soy estudiante de 2º año. Y mi pregunta tiene que ver, cuando investigás en matemática, ¿qué premisas estudiás? ¿Qué es lo que estudiás cuando investigás? Es buenísima esa pregunta.
esa pregunta es buenísima y me permite ampliar un poco, no solo las cosas locas que hacía, sino cómo esa misma pregunta me la hice. A ver, voy a rebobinar un cachito. Cuando sale esa posibilidad de tener la beca de la SIC, mi director me dice, mire Mabel, me trataba de usted. El día que me doctoré me dice, bueno, a partir de ahora me puede tutear. Yo a él lo trataba de usted. Y él a mí también. Y el día que me doctoré me empezó a tutear. Y me dijo que yo lo tuteé. Yo le dije, no, de ninguna manera lo voy a tutear, lo traté de usted todo este tiempo, lo voy a seguir tratando de usted. Cuando él me dice lo de la beca, yo le digo, bueno, pero no sé qué tengo que hacer. No, lo hago yo esto. Y él armó un proyecto que hoy en día te puedo decir lo que tenía. En aquel momento yo solo lo trasladé. Agarré el papel, me subí a un colectivo porque había que presentar en La Plata, yo vivía en Aedo, viajé con lluvia, con mi título en una bolsa de residuos para que no se me moje, para llevar un papel que no tenía la menor idea qué contenía. Hoy en día te puedo decir, tenía conjeturas de matemática, del área de convexidad, que era lo que él venía estudiando, y como él sabía un montón de cosas, él podía establecer conjeturas, cosas que él creía que valían y que para saber si valían o no había que sentarse a intentar demostrar o rebatirlas o modificar las hipótesis para ver si con la nueva hipótesis podían valer. Así como uno ve siempre los teoremas armados, la hipótesis es esta, la tesis es esta, no nacen así. Nacen en una idea de, ¿será que vale esto? Lo formulás como podés y al intentar demostrar vas tocando las hipótesis para que todo cierre. Cuando sale la beca, cuando me informa la SIC que había ganado la beca, yo lo llamé a Toranzos y le digo, doctor Toranzos, me salió la beca. Ah, muy bien, qué sé yo. Y le digo, no tengo la menor idea qué tengo que hacer. ¿Qué significa trabajar en la beca? Yo estoy en mi casa. ¿Qué tengo que hacer para estar trabajando para la beca? Me dice, venga usted, venga mañana, que mañana yo le cuento. Entonces voy al otro día a la oficina, tucu tucu, y me dice, usted lo que tiene que hacer es tratar de demostrar estas cosas. Entonces me pasa en limpio lo que había estado en ese proyecto y me dice, lea esto. O sea, me hizo empezar a leer cosas que tenían resultados que eventualmente me podían servir, y si no me servía el resultado, me podía servir el modo de demostrar el resultado. O sea, yo tenía que ir entendiendo todo el combo. Los resultados que ya valían, definiciones de cosas que nunca había visto, demostraciones por qué demostraban lo que estaba ahí. O sea, tenía como que ir metiéndome en el tema para adquirir herramientas y en algún momento decir, bueno, yo voy a intentar demostrar esto. Y ahí es donde les digo que es más lo que no te sale que lo que sí te sale. O sea, hacer investigaciones, alguien te da una conjetura al inicio, te dice, para mí vale este enunciado. Y vos te pones a tratar de ver si te sale. Si te sale, lo demostraste. Si no te sale y das un contraejemplo, lo refutaste. Si lo refutas, tu director te va a decir, y trata de arreglarle las hipótesis para que el nuevo enunciado sí valga, y así vas adquiriendo conocimiento. Lo que es notable es que las conjeturas te las tienen que dar. Al inicio no sabes armar conjeturas, no sabes plantear algo que no está hecho en matemática. Por eso yo les marqué como un hito la primera vez que yo pude plantear una conjetura, porque todas las anteriores me las había puesto mi director. Mi proyecto de tesis de doctorado lo armó mi director, él armó todo el proyecto de investigación de la SIC. O sea, yo no lo podía hacer, no. Y no era que, ahí sí que no era que yo no sabía, era que no era esperable. En educación matemática eso es distinto. Se espera que quien esté iniciando en educación matemática tenga alguna inquietud porque ya es más cercano a la docencia, uno viene de dar clase. O sea, el rol no es tan llevar el papel en un colectivo y esperar la decisión. Ya algo podés hacer, buscar bibliografía, resumir. Es bien distinto el trabajo en educación matemática que en matemática, y el rol del director en matemática y en educación matemática son bien distintos. Son como dos caras.
En alguna época yo solo enseñaba matemática, a alguna gente le daba matemática, a otra solo le daba educación matemática. Había gente que nunca me escuchó hablar de educación matemática y solo me escuchó hablar de matemática. Esa época fue muy loca, porque en un lado estaba la gente a la que le daba matemática y en otro a la que le daba educación matemática. ¿Y hoy qué estás pensando, Mabel, en educación matemática? ¿Qué nos querés contar? Sí, hoy estamos con algo que me encanta y que se complicó y creo que recién ahora destrabamos un poco. Venimos pensando en el profesor, vieron que les dije, yo ya estoy en formación de profesores y una tarea típica del profesor, de un profesor no Nobel, de un profesor más avanzado, que entra a tener que diseñar un curso de matemática, pensar una materia completa y en la institución le ponen algún condicionamiento. Le dicen, supónganse, ustedes van a trabajar en las ingenierías y te dicen, todo bien, tenés que dar análisis 1, bueno, pero para ingenieros electromecánicos. Y hay restricciones de cómo formar a los ingenieros. Te dicen, tenés que trabajar con competencias profesionales. O sea, hay una restricción. Vos no puedes hacer lo que quieras. Si en tu materia de matemática no puedes ignorar la restricción. Te vas a otra institución y te dicen, bueno, vos venís acá a dar un curso de ingreso, pero tenés que trabajar bajo la resolución de problemas. O sea, no podés entrar a hacer lo que se te da la gana. Y estás a cargo de la materia. Entonces, ese profe tiene que diseñar completo un curso, desde la planificación, dar clase, guía de ejercicios, evaluaciones, todo, respondiendo a ese requerimiento. Entonces, lo que estamos tratando de entender ahora, 2021, es cuáles son los conocimientos que pone en juego un profesor cuando diseña un curso de matemática que responda a requerimientos que le dieron. Y tipos de conocimiento, y ahí hay modelos de tipos de conocimiento y qué sé yo. Mi pretensión, o sea, ¿por qué me interesa esto hoy? En eso estamos hoy. Hoy estamos con profes que identificamos que han diseñado cursos coherentes que responden al requerimiento, dato no menor. Hay muchos profes que te dicen yo, y cuando te vas a poner a mirar cuán coherente o cuánto responde al requerimiento, te da que no. Mi pretensión de eso es, si yo llegara a identificar ese tipo de conocimiento y relaciones entre ese conocimiento, qué rige, qué primero y todo eso, pensar algo para la formación de profes. O sea, no sé qué, obvio, pero si yo supiera qué necesita saber un profe para poder responder a requerimientos que le son impuestos, quisiera que eso llegue a la formación inicial o desarrollo profesional, porque le daría herramientas para cuando le enchufen un requerimiento, que no sabemos cuál va a ser, poder responder, tener herramientas para responder a ese requerimiento. Está complicadísimo, o sea, se nos complica por mucho, porque fue muy difícil encontrar los casos, y es muy difícil entender. Los profes te dan todo, te dan los materiales, vienen entrevistas, te contestan todo lo que le querés preguntar, pero ¿cómo de eso saco cuáles son los conocimientos que puso en juego? No todos lo tienen tan claro, y entonces estamos ahí con eso. Y hay toda una cuestión que subyace de creencias y concepciones que opera, y también que hay como que desmenuzar. En eso estamos hoy en día. Qué bueno. Qué bueno. Está súper interesante. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que esté surgiendo ahora? Y si no... La idea por ahí es ir cerrando porque tenemos, o sea, hasta las 9 teníamos abierto el instituto y nos están como bancando. No, igual hay horas de colectivo y todo, igual súper agradecerle, Maribel, que hago esto grabado por fin. Y estamos en contacto, los mismos chicos también. Yo siempre les cuento que cuando usamos cosas tuyas puedo decir, bueno, pero yo puedo ir, puedo estar, y bueno, siempre estás presente en todas nuestras clases. Mabel, les cuento que es de las personas que contesta a todos, a todas las cosas que uno les escriba, les pregunte. Y bueno, y estuvimos charlando del encuentro de la semana próxima del EDEM, les estamos contando la importancia.
Este año va a participar Julio, que vos lo conocés personalmente, presentando cosas que hicieron con Lucho y con Natalia, pero el resto vamos a estar participando también como asistentes, que le decíamos hoy al inicio con Claudia, que es como la primera forma de participación, y el año que viene ya vamos a poner en las planificaciones de nuestras materias el EDEN como parte de cosas para hacer, para que no se nos junte todas cosas al final, y como para que lo podamos ir construyendo como de a poquito. Otra de las cosas que les contábamos es que es de los pocos congresos que yo conozco que están dirigidos a estudiantes, que tienen una amplia participación los estudiantes. No sé si querías mencionar algo de eso, pero ahí vamos a estar también virtualmente. Sí, esa es la idea. Así nacieron esos encuentros en Sarmiento previo a la pandemia para nuestros alumnos, porque ahí sí que no podíamos invitar mucho más, o sea, difundíamos, pero era como generarles un espacio para que tuvieran sus primeras experiencias en exponer, en contestar preguntas y generándoles un clima que fuera seguro, porque los congresos a veces son hostiles. Y bueno, con la pandemia lo hicimos virtual y ya que iba a ser virtual, invitamos gente de todo el país y así el año pasado tuvimos un montón de alumnos expositores de profesorado de todo el país. Este año igual, hasta tenemos un par de grupos de Colombia. Y miren, porque se aprende con todo, aprendo cómo se dirige, cómo habla, cómo se expresa, cómo contesta las preguntas. Miren todo. Si tienen ocasión también, siempre invitamos profes, porque los profes invitados siempre tienen que estar, que son nuestro regalo a los estudiantes que se prenden. Miren todo. Miren cómo se dirige, qué hace, cómo armaron todo, y van a ir capitalizando también por la negativa. Van a decir, no, un power así no, este me encantó como hizo tal cosa, pero el otro no. O sea, vayan capitalizando y anímense, y el año que viene presentan algo, ahí van a tener un lugar. Está para ustedes, es un espacio para estudiantes, becarios, adscriptos. Bueno, Celebramos como siempre haberte tenido por acá y bueno, nada, también el sueño hubiera sido tenerte presencialmente de nuevo. Sí, tiene las invitaciones a mi casa, todas en verano también, no académico, pero mira, acá ahora te comprometo delante de todos. Será aceptada sin dudas, no te preocupes. En algún momento, la verdad que la pandemia a mí me tuvo enclaustrada, o sea, laburando a full, pero traté como de respetar lo más que pude y salí lo menos posible, o sea, fue una situación complicada y con esto de la resiliencia que recién me decían, era lo que hay es esto, vamos a hacer todo y más con esto, pero traté como de no minimizar el asunto y tratar como de colaborar como podía, pero ya se va a poder ir volviendo a alguna normalidad y viajar y verlos allá en vivo y en directo. Será un gustazo. Esta conexión era como un desafío que teníamos ahí como pendientes. Salió maravillosa, yo los escucho perfectamente. Nosotros también. A base de 4G. Bueno, Maybel, te aplaudimos. Yo también aplaudo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por la sorpresa y por el cálido encuentro, como decía en la diapositiva. Dale. Bueno, abrazos. Abrazos, nos vemos. Chau. Adiós. Adiós. Y vamos por partes.